Bueno, entonces el problema 3.12 dice, la ventanilla trasera de un automóvil, ahí está mostrada la camioneta, se sostiene mediante el amortiguador BC. Ubiquemos el amortiguador BC. Ahí está la barrita, ¿cierto? Este es el amortiguador, está bien dibujadito. ¿Qué se muestra en la figura? Si para levantar la ventanilla se ejerce una fuerza de 125 libras, para levantar la puertica ahí trasera, cuya línea de acción pasa por el soporte de rótula B, la línea de acción de la fuerza, o sea, esa línea verde es la línea de acción de la fuerza. Entonces yo tengo que hacer aquí una fuerza ¿de cuánto? 125 libras para poder levantar la ventanilla. Me dicen, determine el momento de la fuerza alrededor del punto A. ¿Cuánta rotación se está generando esa fuerza alrededor del punto A? Bueno, entonces recuerde que hay dos maneras de calcular el momento, ¿no? Una es por componentes y la otra es por brazo de palanca. Bueno, si nos vamos por componentes, pues tendríamos que empezar a hallar ángulos para establecer las componentes. Entonces fijémonos, vamos a hacerlo por componentes acá. Miramos a ver cómo nos da. Entonces voy a tomar dos componentes de esa fuerza, una vertical y una horizontal. Vamos a ver cómo eso rojo, a ver si nos va bien con el verde. Una componente sería esta, mire, que va a ser pequeñita ahí, ¿cierto? Hacia abajo, que es la componente vertical. Y la otra tendrá que ser esta, que es la componente horizontal. Esas son las componentes de la fuerza. Componente horizontal, componente vertical. Listo, una vez que tengo las dos componentes, pues debo armar un triángulo de fuerzas. Entonces para armar el triángulo de fuerzas, pues lo que hago es tomar la componente vertical y colocarla aquí en el extremo de la fuerza, ¿sí o no? Bueno, el dibujo es bastante pequeño, entonces se dificulta como un poquito. Bueno, ahí estaría. ¿Y se me formó qué figura ahí con esas componentes? Perfecto, un triángulo rectángulo, este triangulito rectángulo acá, que lo podemos agrandar para poder trabajar, ¿sí o no? Pero ojo, ese es el triángulo de fuerzas. Entonces aquí en la hipotenusa, ¿a quién tenemos? La fuerza ¿de cuánto? 125. Esta es la fuerza de 125 libras. Y acá en verde, ¿sí? Como si le hubiéramos hecho un zoom allá, en verde tenemos, digamos que este es Fx, la componente horizontal de la fuerza, y tenemos a esta que es Fy, la componente vertical de la fuerza. Bueno, pero fíjense, necesitamos de un ángulo para poder sacar las componentes, ¿sí o no? Necesito de un ángulo θ acá. Entonces, ¿cómo conseguimos ese ángulo θ? Entonces, borremos acá un momentico y miramos la figura. Ahí nos muestran un triángulo, ¿sí o no? Bueno, realmente sí, se muestra uno y se puede construir el otro. Yo puedo hacer esto, Michi. Listo. Ahí con el rectángulo y con el brazo partiendo de ese triángulo por la mitad, pues se ven los dos triángulos que son semejantes. Ahora, ¿cuánta altura? Ojo, este es el triángulo de fuerzas, el que yo dibujé, ¿sí o no? Pero el triángulo de fuerzas, pues ahí está, FY, FX y la 125. Pero el triangulito este pequeño que acabé de trazar, que que salieron dos, acá este, es un triángulo de longitudes. ¿Listo? En ese triángulo voy a seleccionar el de abajo también, o sea este. En este triangulito yo conozco las longitudes en ese triángulo, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Cuánto vale la base? 12 pulgadas, que está aquí abajo, ¿cierto? ¿Cuánto vale la altura? 2.33 pulgadas. Y hasta puedo encontrar la hipotenusa, ¿sí o no? Voy a hacer ese trabajo, voy a encontrar la hipotenusa. Entonces, ¿cómo encontramos la hipotenusa? Raíz, como es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Raíz cuadrada de 2.33
raíz cuadrada de 2.33 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto les da en sus calculadoras? 12.22. Bueno, 12,22 pulgadas, ¿no? Y voy a hacer lo siguiente, miren. En el triángulo de fuerzas, miren donde coloqué teta. En el triángulo de longitudes, aquí voy a colocar teta. Es el mismo teta, ¿sí o no? Para el triángulo de fuerzas que para el triángulo de longitudes. Y ahora, si agrandamos aquí el triangulito, el sombreado, triángulo de longitudes, recuerde, triángulo de longitudes, si lo agrandamos, entonces este que sombreamos allá en verde, aquí está teta, que le repito es el mismo teta de acá, es el mismo ángulo. Yo puedo decir en este triángulo que seno de teta es igual a ¿qué? Recuerde que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 2.33, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 12.22, o sea que el seno de teta es 2.33 sobre 12.22, que eso les da un decimal, ¿sí o no? Y coseno de teta, ¿0. qué? Bueno, coseno de teta es el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 12 pulgadas, ¿sí o no? 0.19. Listo, coseno de teta, cateto adyacente. El adyacente al ángulo es este, 12 pulgadas. Sobre la hipotenusa, que son 12,22. O sea que el coseno de teta, ¿cuánto les da? 0,98. Listo. Y esos valores pues los necesito acá para sacar las componentes fx y fy. Fíjese, la componente fx, recuerde que la hipotenusa es 125, el ángulo teta. Fx, ¿qué cateto es en el triángulo de fuerzas? El adyacente, ¿cierto? Es este, el adyacente. ¿Cómo se calcula el cateto adyacente? Hipotenusa por coseno de teta, ¿sí o no? Pero nosotros ya sabemos cuánto es coseno de teta. ¿Cuánto es coseno de teta? Mírenlo acá. Entonces acá por 0,98. ¿Y esa multiplicación cuánto les da? Fx igual a 122.5 libras. Libras, ¿sí o no? Porque estamos con componente de fuerza. Y ahora, Fy. ¿Cómo saco Fy? Pues Fy es el cateto que con respecto a teta. Opuesto. Entonces recuerden que el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de teta. ¿Cuánto es el seno de teta? 0,19. ¿Y cuánto nos da ese producto? Entonces vamos a decir Fy es igual a 23,75 libras, dice el compañero. Listo. Ya tenemos las dos fuerzas, Fx y Fy, las dos componentes. Listo. Ahora sí ya podemos calcular el momento. Pero entonces miren cómo lo vamos a hacer. Bueno, ahí está. Acabé de dibujar a Fx y Fy aplicadas ¿en dónde? En B, en el punto B, ¿cierto? Y entonces ahora sencillamente lo que voy a hacer es pasar o calcular dos momentos. Un momento que me genera Fy, un momento que me genera Fx y lo sumo algebraicamente. Recuerde que me piden un momento respecto al punto A. Entonces, ¿cómo calculo el momento de una fuerza con respecto a un punto? Entonces recuerde que lo primero es línea de acción de la fuerza. Si voy con Fy, miren, esta es la línea de acción de Fy, ¿sí o no? La vertical. Y busco una perpendicular a esa vertical y que llegue al punto de rotación. ¿Será cuál? Esta línea roja, ¿sí o no? Esa línea roja es la que va perpendicular a la línea de acción de Fy y que llega al punto de rotación que es A. ¿Listo? Y recuerden que uno traslada de Fy, ¿no? Entonces yo me traslado de Fy. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de intersección de las dos líneas. Y este método recuerden que se llama el brazo de palanca.
El rojo es el brazo de palanca, la línea roja, valor de la línea roja, que normalmente el brazo de palanca, recuerde que lo simbolizamos con la letra B. El momento será multiplicar B por FY. Entonces voy a decir que ese es mi momento 1. Entonces momento 1 igual a B por FY. Listo, entonces mi momento 1, ¿cuánto vale esa distancia B? Entonces arriba me la dan, ¿cierto? 15,3 pulgadas. 15.3 pulgadas. Por FY, ¿cuánto vale FY? Pues ya la habíamos conseguido, 23,75 libras. Pero me falta un detallito pequeño, la rotación, el sentido de la rotación. ¿Cómo hace rotar FY? Aquí donde la coloqué, ¿cómo hace rotar FY al brazo de palanca? Ojo, ¿cómo me hace rotar la fuerza verde a la línea roja anclada? Mire donde anclé la línea roja en A, porque estamos calculando el momento respecto a A. Imagínense que ese es un reloj y que ese es el centro del reloj, el punto A. ¿Listo? Y el B sería una de las manecillas del reloj. Si usted le aplicara a esa manecilla fuerza hacia abajo, ¿cómo rotaría la manecilla? Horario. O sea que ese momento es negativo. Entonces acá nos va a dar menos 15,3. Bueno, menos el producto. Entonces, ¿cuánto nos dio el momento 1? Menos 363,3 libras por pulgada. Ese fue el momento 1. ¿Cuál es el momento 1? El momento que genera FY. Borramos esta partecita y ahora construimos el otro momento que nos falta. Incluso ya podemos quitar a FY porque ya le calculamos un momento. Ahora nos falta el momento que genera FX. ¿Cómo se calcula? De la misma manera, ¿cierto? ¿Qué es lo primero? Poner la línea de acción por encima de la fuerza. Listo, esa es la línea de acción, va por encima de la fuerza. Luego, buscar una línea que sea perpendicular a mi línea de acción. Entonces aquí le colocamos línea de acción. Una línea que sea perpendicular a la línea de acción y que llegue al punto de rotación. ¿Cuál es el punto de rotación aquí? A. O sea que la línea que estamos hablando es esta línea, ¿sí o no? Y esta línea nosotros la llamamos B, el brazo de palanca. ¿Y ahora qué hago? Traslado mi fuerza Fx hasta donde se estrellaron las dos líneas. Listo, la trasladamos ahí. Y el momento, que lo voy a llamar momento 2, es el valor de esa Fx por ese nuevo valor de B. O si quiere lo llamamos B' porque era diferente del de arriba, ¿no? Listo, entonces el momento 2 es igual, Fx 122.5 libras por B'. Entonces dijimos que a esta le íbamos a llamar B'. ¿Cuánto vale ese B'? Fíjese que no son las 12, ¿no? Porque estamos trabajando respecto al punto B. 14.33 pulgadas. Entonces por 14,33 pulgadas. ¿Y cuánto nos da ese momento 2? ¿Cuánto? .42 libras por pulgada. 1700. Bueno, y ese momento o esa rotación, positiva o negativa, entonces no se le olvide, está anclado usted en el punto A y va a hacer rotar la línea roja con la fuerza de Fx. Esa rotación tendrá la siguiente dirección, ¿cierto? Mire, tendrá esta dirección. ¿Sí o no? O sea, positiva, horaria, antihoraria, positiva. Listo, como es positiva, pues ya nos queda ahí la respuesta. Este es el momento 2. Pero como me dicen que el momento resultante, aquí el momento resultante sencillamente es que usted sume, vamos a decir momento resultante igual a momento 1 más momento 2 y hace la suma algebraica. Entonces momento resultante
o sumatoria de momentos, me da el momento resultante, es igual a menos 363.3 libras por pulgada más 1755.42 libras por pulgada. Bueno, y eso en las calculadoras, la sumatoria de momentos les dio 1392,12 libras por pulgada. ¿Listo? Y esa es la solución del problema. Este es el momento, y además medio positivo, ¿no? Quiere decir que va en este sentido la rotación. Claro, obviamente si estamos hablando de la puertica, el amortiguador que tiene ahí, ¿cierto?, la hará rotar respecto a C, pues en ese sentido, ¿sí o no? Entonces ahí no está dando correcta la respuesta. 1392.12 libras por pulgada.